Imagina que toda tu fortuna pudiera reducirse a un simple trozo de papel. Un objeto tan ligero que el viento podría llevárselo, pero con el poder suficiente para comprar una casa, construir un imperio o incluso iniciar una guerra. Hoy parece algo completamente normal. Llevamos billetes en la cartera sin cuestionarnos por qué tienen valor. Pero hubo un tiempo en el que nadie confiaba en ellos. Durante miles de años, las personas solo creían en aquello que podían tocar, pesar o fundir. El oro, la plata, las monedas de cobre. Entonces ocurrió algo que parecía una locura. Un imperio decidió reemplazar el metal por simples hojas impresas. Muchos pensaron que sería el mayor fraude económico de la historia. Sin embargo, aquella idea terminó cambiando el destino de la humanidad para siempre. Lo más sorprendente es que ese invento nació hace más de 1000 años, mucho antes de que existieran los bancos modernos. Y su historia está llena de emperadores, comerciantes, falsificadores, guerras, crisis económicas y decisiones que aún siguen afectando el dinero que llevamos en nuestros bolsillos. Mi nombre es... Y bienvenidos a Negocios Ocultos, el canal donde descubrimos las historias que cambiaron el mundo sin que la mayoría de las personas lo sepan. En los próximos minutos descubriremos cómo nació el dinero de papel, por qué nadie quería aceptarlo, cómo terminó conquistando todos los continentes y por qué, aunque hoy confiamos plenamente en él, su verdadero valor sigue siendo uno de los mayores misterios de la economía moderna. Cuando el oro dejó de ser suficiente durante miles de años, existió una regla prácticamente universal. El dinero debía ser algo valioso por sí mismo. Las primeras civilizaciones intercambiaban ganado, sal, trigo o piedras preciosas. Más tarde aparecieron las monedas metálicas. Los imperios comprendieron rápidamente que una moneda de oro podía transportar mucho valor en un espacio muy pequeño. Los romanos perfeccionaron este sistema. Los griegos también. Después llegaron los árabes, los persas y prácticamente todas las grandes civilizaciones. Pero conforme el comercio comenzó a crecer, apareció un problema inesperado. Mover grandes cantidades de monedas era extremadamente peligroso. Imagina ser un comerciante que debía recorrer miles de kilómetros llevando sacos llenos de oro. El peso era enorme. Los ladrones abundaban. Y perder una sola caravana podía significar la ruina absoluta. Cada viaje se convertía en una apuesta. Muchos comerciantes comenzaron entonces a buscar una solución. Necesitaban transportar riqueza, sin cargar toneladas de metal. Sin saberlo, estaban preparando el terreno para una de las mayores revoluciones económicas de la historia. Mientras Europa seguía dependiendo completamente del oro y la plata, en otro rincón del planeta estaban haciendo una idea que cambiaría el comercio para siempre. El invento secreto de la antigua China. Retrocedamos hasta el siglo VII. China era el imperio más poderoso del planeta. Su economía era gigantesca. Miles de comerciantes recorrían la famosa ruta de la seda transportando porcelana, seda, especias y piedras preciosas. Pero cuanto más crecía el comercio, más difícil era mover enormes cantidades de monedas de cobre. Algunas transacciones requerían cientos de kilos de metal. Transportarlas era lento, costoso y extremadamente peligroso. Fue entonces cuando algunos comerciantes comenzaron a hacer algo revolucionario. En lugar de cargar las monedas, las dejaban guardadas en depósitos administrados por comerciantes de confianza. A cambio recibían un documento escrito que certificaba cuánto dinero habían dejado almacenado. Ese simple papel podía entregarse posteriormente a otra persona, quien acudía al depósito y retiraba las monedas. Sin darse cuenta, acababan de inventar el primer antecedente del billete moderno. Al principio el sistema era completamente privado. Pero el éxito fue tan grande que el propio gobierno chino comenzó a interesarse. Durante la dinastía Song ocurrió algo que parecía impensable. El Estado decidió emitir oficialmente dinero de papel.
Era la primera vez en la historia que un gobierno afirmaba que un trozo de papel tenía exactamente el mismo valor que una cantidad determinada de monedas. Muchos desconfiaron. Otros pensaron que era una locura. Pero el sistema funcionó sorprendentemente bien. El comercio comenzó a acelerarse. Las grandes transacciones dejaron de depender del peso del metal. Las ciudades crecieron. Los negocios prosperaron. China acababa de inventar una herramienta financiera que el resto del mundo tardaría siglos en comprender. Sin embargo, el verdadero problema apenas estaba comenzando. Porque imprimir dinero era mucho más fácil que fabricar oro. Y esa diferencia cambiaría la historia para siempre. Cuando los emperadores descubrieron que podían imprimir más billetes cada vez que necesitaban recursos, la tentación fue demasiado grande. Lo que parecía el invento perfecto terminó provocando una de las primeras grandes crisis monetarias de la historia. Y precisamente ese error enseñaría al mundo una lección que, más de 1000 años después, seguimos intentando no repetir. Cuando imprimir dinero se convirtió en un desastre. Lo que parecía el invento financiero más brillante de la historia escondía un peligro que nadie había experimentado antes. Por primera vez, un gobierno tenía la capacidad de crear riqueza, sin necesidad de encontrar una sola pepita de oro. Al principio fue una herramienta extraordinaria. El comercio crecía. Las ciudades prosperaban. Los impuestos llegaban con mayor facilidad. Pero entonces ocurrió lo inevitable. Los emperadores comenzaron a imprimir más billetes de los que realmente podían respaldar. ¿Por qué recaudar más impuestos o aumentar la producción cuando simplemente podían fabricar más dinero? Cada nueva guerra, cada nuevo palacio, cada nueva obra pública, se financiaba con tinta y papel. Durante un tiempo pareció funcionar. Había más dinero circulando. La economía parecía expandirse. Pero poco a poco los comerciantes empezaron a notar algo extraño. Los precios subían. Lo que antes costaba un billete, ahora costaba 2. Después 3. Y finalmente 10. Había nacido uno de los primeros casos documentados de inflación provocada por la emisión excesiva de dinero. La confianza comenzó a desaparecer. Las personas dejaron de creer en aquellos papeles. Muchos regresaron al oro y a la plata. Otros escondieron sus riquezas por miedo a que el dinero perdiera completamente su valor. Sin darse cuenta, China había descubierto una de las reglas económicas más importantes de la historia. El dinero solo funciona mientras las personas crean en él. Y cuando esa confianza desaparece, ningún gobierno puede obligar a que un simple papel conserve su valor. El hombre que llevó el secreto a Europa mientras China experimentaba con el dinero del futuro. En Europa nadie imaginaba que semejante invento existía. Hasta que apareció un viajero dispuesto a cambiar la historia. Su nombre era Marco Polo. A finales del siglo XIII emprendió uno de los viajes más famosos de todos los tiempos. Tras recorrer miles de kilómetros, llegó a la corte del gran emperador Kublai Khan. Allí vio algo que lo dejó completamente desconcertado. Las personas compraban casas, pagaban impuestos, realizaban grandes negocios, utilizando simples hojas de papel. Marco Polo quedó fascinado. En sus escritos describió cómo el emperador fabricaba dinero utilizando la corteza de los árboles. Para cualquier europeo aquello sonaba completamente absurdo. ¿Cómo podía alguien aceptar un pedazo de papel en lugar de una moneda de oro? Cuando regresó a Venecia y contó lo que había visto, muchos pensaron que exageraba. Otros lo llamaron mentiroso. Era una idea demasiado avanzada para su época. Europa seguía creyendo que el verdadero dinero debía poder fundirse. Sin embargo, las semillas del cambio ya estaban plantadas. Pasarían casi 400 años antes de que los europeos comprendieran que aquel supuesto disparate chino terminaría revolucionando el mundo. Los primeros bancos cambian las reglas. Durante los siglos siguientes el comercio europeo explotó. Las rutas marítimas conectaban continentes.
Llegaban cargamentos de oro desde América. Las ciudades crecían rápidamente. Pero el problema seguía siendo exactamente el mismo. Mover grandes cantidades de monedas seguía siendo peligroso. Entonces aparecieron los orfebres. Estos artesanos tenían cajas fuertes donde almacenaban oro para sus clientes. Cada vez que alguien depositaba sus monedas, recibía un recibo firmado. Ese documento garantizaba que podía retirar el oro cuando quisiera. Con el tiempo ocurrió algo inesperado. Las personas dejaron de retirar el oro. Simplemente entregaban el recibo a otra persona como forma de pago. Aquel papel empezó a circular igual que el dinero. Sin saberlo, los orfebres acababan de convertirse en los primeros banqueros modernos. Y sus recibos, en los primeros billetes europeos. Pronto descubrieron otro detalle sorprendente. Muy pocas personas retiraban todo su oro al mismo tiempo. Eso significaba que podían prestar parte del dinero depositado a otros clientes. Así nació uno de los mecanismos financieros más poderosos de la historia: la banca moderna. Pero ese sistema también escondía un enorme riesgo. ¿Qué ocurriría si todos los clientes acudían el mismo día a reclamar su oro? La respuesta provocaría algunas de las mayores crisis financieras jamás vistas. Y cambiaría para siempre la manera en que funcionan los bancos actuales. A partir de ese momento, el dinero dejó de depender únicamente del oro. Los gobiernos comenzaron a controlar la emisión de billetes. Nacieron los bancos centrales. Y el mundo entró en una nueva era económica. Sin embargo, la mayor transformación todavía estaba por llegar. Porque un día, las principales potencias decidieron romper definitivamente el vínculo entre el dinero y el oro. Y desde ese instante, todos los billetes del planeta comenzaron a valer únicamente por una razón: la confianza. El oro deja de gobernar el dinero. Durante siglos, los billetes tenían una promesa escrita, aunque pocas personas se detenían a leerla. Cada uno representaba una cantidad determinada de oro almacenado en las bóvedas de un banco. En otras palabras, el papel no tenía valor por sí mismo. Su verdadero valor estaba respaldado por un metal precioso. A este sistema se le conoció como el patrón oro. Gracias a él, las economías del mundo disfrutaron durante décadas de una relativa estabilidad. Los gobiernos no podían imprimir dinero sin límite. Cada nuevo billete debía estar respaldado por reservas de oro. Era una especie de freno natural. Pero entonces llegaron las guerras. La Primera Guerra Mundial cambió completamente las reglas. Los países necesitaban enormes cantidades de dinero para financiar soldados, armas y suministros. Las reservas de oro dejaron de ser suficientes. Los gobiernos comenzaron nuevamente a imprimir más billetes de los que podían respaldar. Al terminar la guerra, la economía mundial estaba completamente desordenada. Millones de personas habían perdido sus ahorros. Pero lo peor aún estaba por venir. En la década de 1920, Alemania vivió una de las peores hiperinflaciones de toda la historia. Los precios aumentaban varias veces en un solo día. Los trabajadores cobraban por la mañana y corrían al supermercado antes de que el dinero perdiera valor al mediodía. Algunas familias utilizaban billetes como papel para encender la chimenea. Otros los pegaban en las paredes porque el papel tapiz resultaba más caro. Aquella tragedia demostró que imprimir dinero sin control podía destruir un país entero. El mundo necesitaba un nuevo sistema. El acuerdo que cambió el planeta. Después de la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias comprendieron que la economía mundial necesitaba estabilidad. En 1944, representantes de 44 países se reunieron en un pequeño pueblo llamado Bretton Woods, en Estados Unidos. Allí diseñaron un nuevo orden financiero. El dólar estadounidense se convertiría en la moneda más importante del planeta. Y, a diferencia de las demás monedas, el dólar sí podría cambiarse por oro.
Era un sistema sencillo. Todos confiaban en el dólar. Porque el dólar confiaba en el oro. Durante décadas funcionó extraordinariamente bien. Estados Unidos acumuló enormes reservas. Su economía creció. El comercio internacional explotó. Pero poco a poco apareció el mismo problema que había destruido a la antigua China siglos atrás. Había demasiados dólares circulando. Muchos más de los que realmente podían convertirse en oro. Los países comenzaron a sospechar. Algunos exigieron cambiar sus dólares por lingotes. Las reservas empezaron a disminuir rápidamente. Entonces ocurrió uno de los momentos más importantes de la historia económica moderna. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon apareció en televisión. Y anunció una decisión que cambiaría el dinero para siempre. Estados Unidos dejaría de cambiar dólares por oro. En ese instante, el mundo abandonó definitivamente el patrón oro. Desde aquel día, todos los billetes del planeta comenzaron a funcionar de una manera completamente diferente. Entonces, ¿por qué vale un billete? Ahora llega la pregunta más importante de toda esta historia. Si el dinero ya no está respaldado por oro, ¿por qué tiene valor? La respuesta puede parecer simple. Pero es una de las ideas más poderosas que existen. Porque todos creemos en él. Los economistas llaman a este sistema dinero fiduciario. La palabra proviene del latín fiducia, que significa confianza. Cuando aceptas un billete en una tienda, no lo haces porque el papel sea valioso. Lo aceptas porque sabes que otra persona también lo aceptará. Y esa persona piensa exactamente lo mismo. Toda la economía mundial funciona gracias a un gigantesco acuerdo colectivo. Mientras exista confianza, el sistema sigue funcionando. Pero si esa confianza desaparece, todo cambia. Eso explica por qué las crisis económicas pueden extenderse tan rápidamente. Cuando la gente pierde la confianza, los bancos sufren retiros masivos. Las inversiones desaparecen. El consumo se detiene. Y la economía entra en pánico. El dinero, en realidad, siempre ha sido una historia de confianza. El futuro del dinero ya comenzó y estamos viviendo otra revolución. Muy parecida a la que ocurrió cuando aparecieron los primeros billetes chinos hace más de 1000 años. Cada vez utilizamos menos efectivo. Pagamos con el teléfono. Con relojes inteligentes. Con códigos QR. Con tarjetas digitales. Incluso existen monedas que jamás han sido impresas. Las criptomonedas demostraron que el dinero podía existir únicamente como información digital. Y ahora los bancos centrales desarrollan sus propias monedas digitales, conocidas como CBDC, que podrían transformar la forma en que pagamos, ahorramos e incluso recibimos nuestros salarios. Algunos expertos creen que, dentro de unas décadas, los billetes serán tan raros como hoy lo son las monedas de oro. Otros opinan que siempre necesitaremos dinero físico como respaldo. Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa sí parece evidente. Estamos presenciando el nacimiento de la siguiente gran transformación del dinero. Conclusión. Resulta increíble pensar que todo comenzó con unos comerciantes chinos que solo intentaban evitar cargar sacos llenos de monedas. Más de 1000 años después, aquella idea ha evolucionado hasta sostener una economía global valorada en cientos de billones de dólares. El dinero de papel permitió construir ciudades, financiar descubrimientos científicos, impulsar revoluciones industriales y conectar economías de todos los continentes. Pero también provocó guerras, crisis financieras e hiperinflaciones que cambiaron el destino de millones de personas. Y quizá la lección más importante de toda esta historia sea esta: el dinero nunca ha sido únicamente papel. Nunca ha sido únicamente oro. Siempre ha sido una historia de confianza. La próxima vez que sostengas un billete, recuerda que su verdadero valor no está en la tinta, ni en el papel, ni en el número impreso.
Está en el acuerdo invisible que miles de millones de personas mantienen cada día para creer que ese pequeño trozo de papel representa riqueza. Y ahora queremos conocer tu opinión. ¿Crees que en el futuro desaparecerán los billetes y todo el dinero será completamente digital? Escribe tu respuesta en los comentarios. Nos encantará leer tu punto de vista. Si este viaje por la historia del dinero te sorprendió, regálanos un me gusta, comparte este vídeo con alguien que disfrute descubriendo los secretos ocultos de la economía y suscríbete a Negocios Ocultos, donde cada semana revelamos las historias que cambiaron el mundo y que casi nadie conoce. Gracias por acompañarnos, y recuerda, detrás de cada billete que pasa por tus manos, se esconde una historia de más de 1000 años.